A ver, lo primero, yo quiero valorar el cambio de espíritu por parte de los parlamentarios de oposición. Andar a través de ultimátum o expresiones de esa naturaleza, interpelándose por la prensa, entre el gobierno y la oposición, no es lo que la gente definitivamente quiere. La gente nos está pidiendo que construyamos acuerdos en torno a los temas fundamentales para Chile. Yo estaba mirando recién las pantallas de acá del locutorio y aparece una nota del Fondo Monetario Internacional que proyecta una desaceleración de la economía mundial más fuerte de lo previsto. Hace un año se proyectaba que íbamos a crecer el mundo casi un 4% y este año por debajo del 3,5%, y eso se puede seguir acrecentando. Y eso yo creo que nos tiene que plantear un llamado de atención. ¿Vamos o no vamos a hacer las reformas necesarias para que Chile crezca independiente si el mundo crece al 3, al 4 o al 5%? Tenemos que hacer esa reforma. Y por eso yo creo que es positivo que se abra nuevamente un espacio de diálogo. Efectivamente, la oposición nos ha entregado algunas propuestas. El gobierno sistemáticamente ha venido en materia tributaria acogiendo propuestas tanto de los parlamentarios de oposición como los de Chile Vamos. 7 materias concretas que hemos recogido en el proyecto de modernización tributaria, por ejemplo, en materia de compensaciones. Hemos planteado compensar la mayor parte de la menor recaudación de los sectores de alto ingreso. En materia de pymes, acogimos 2 planteamientos fundamentales que han hecho las pymes y que la oposición se comprometió con las pymes a legislar el proyecto si el gobierno las acogía. Y el gobierno las acogió, como mantener la contabilidad simplificada y extender el límite de ventas para las pymes que se acogen a los beneficios del 14 pymes. Diálogo hay, después de las reuniones entonces de la semana pasada, el presidente Piñera con los presidentes de 4 de los partidos de la oposición, porque ellos se quejaron harto de que un día después se había mandado al Congreso el proyecto de control de identidad de menores, sin considerar nada de lo que ellos habían dicho. Sí se consideraron. Mira, yo creo que esa ronda de diálogo fue bien positiva entre el presidente y los partidos de la oposición. Y hoy día va el Frente Amplio, la moneda, cosa que yo considero muy, muy valiosa. Porque el Frente Amplio sistemáticamente se había venido excluyendo de tener un diálogo con el gobierno y se había como enclaustrado en una posición más dura y obstructiva. Y yo lo he conversado personalmente con varios de los parlamentarios del Frente Amplio y eso es un error, porque pueden tener miradas distintas, pero en muchas materias sí tenemos coincidencia. Y en el caso de las reuniones, mira, tuvieron efectos bastante positivos. Lo primero, futbolísticamente, poner la pelota contra el piso y empezar a conversar. Y eso ya tiene un valor en sí mismo. Y lo segundo, en materia de pensiones o en materia tributaria, nos sirvió para constatar 2 cosas. Aquellos ámbitos donde hay coincidencias y aquellos ámbitos donde hay diferencias. Porque las coincidencias... La recaudación es una de las diferencias, porque el gobierno dice una cifra y la oposición ha dicho otra cifra que es muy menor. Lo que pasa es que eso es lo que yo te estaba diciendo, Sergio. Nosotros, en este largo proceso de discusión previo a la idea de legislar del proyecto tributario, hemos ido acogiendo sistemáticamente distintos puntos que han surgido en el debate en la Comisión de Hacienda. El tema de la recaudación se revisó en el verano, se entregaron precisiones en función de lo que planteó la oposición. En materia de pyme, reitero, acogimos 2 puntos centrales que de hecho los parlamentarios de oposición, cuando se reunieron ellos con las pymes, les dijeron: si el gobierno coge estos puntos, nosotros vamos a aprobarle y a legislar. Bueno, pero después, por ejemplo, 2 cosas, para terminar, es que es importante que la gente sepa, porque no nos damos el tiempo para hacer el recuento de cómo ha sido este proceso. Se acogió, por ejemplo, la solicitud de los parlamentarios de introducir una rebaja a las contribuciones de 100.000 adultos mayores. 100.000 adultos mayores. Se acogió una petición fundamental de introducir un elemento de financiamiento, un aporte para las regiones a partir de los grandes proyectos de inversión. Entonces, el gobierno ha dado pruebas sistemáticas de querer construir un acuerdo de buena fe, y la oposición ha estado en una actitud más bien zigzagueante. El llamado que le hacemos hoy día a la oposición es que construyamos un acuerdo y aprobemos la idea de legislar, porque si no la aprobamos, lo que vamos, el mensaje que le estamos dando a Chile es que no nos interesa discutir cómo fortalecer el crecimiento, no nos interesa discutir cómo apoyamos a las pymes, no nos interesa discutir cómo apoyamos a las regiones ni cómo apoyamos a la clase media y a los adultos mayores. Ministro, mi pregunta es, porque conversábamos con el senador Fernando Montes aquí en el diario de Cooperativa, después de las Carlos Montes. Una mezcla entre Fernando Flores y Carlos Montes. Después de las reuniones que tuvo el presidente con la oposición, y no parecía haber cambiado demasiado el tono respecto a lo que ellos sentían en la forma que les estaba tratando el gobierno y en lo particular respecto a cómo funcionaba la reforma tributaria. Conversamos con el presidente del Partido Socialista y lo mismo, tampoco parecía demasiado satisfecho con el desarrollo de las reuniones. El ultimátum de la oposición se desactiva, entiendo que en un proceso en el cual usted tuvo que participar activamente y un poquito viene en la urgencia. Entonces, lo que yo creo que la ciudadanía quiere saber es en qué buen pie o en qué pie está esa posibilidad de conversar, cuánto efectivamente se ha avanzado en esta capacidad de tomar acuerdos entre el gobierno y la oposición. Mira, lo primero, el proyecto de modernización tributaria
es un proyecto que fue ampliamente respaldado por la ciudadanía en la elección presidencial. Fue el corazón del programa de gobierno, porque estábamos en medio de una situación de poco crecimiento y baja creación de empleo. Nosotros dijimos, tenemos que hacer este cambio del sistema tributario para promover el crecimiento, la inversión, el empleo y apoyar a las pymes. Eso es un primer punto, la legitimidad. Lo segundo, técnicamente existe un consenso amplio que hay que hacer esta reforma. Esta reforma la apoyó el FMI, decididamente con ese adjetivo, la OECD. Nos gusta mucho citar a la OECD cuando nos conviene, pero no la escuchamos cuando nos dice algo que nos contradice. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es... No, pero quizás no vamos a hablar demasiado en llegar. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en la conversación entre el gobierno y la oposición en los últimos Por eso, reitero, voy hacia allá. Existe una legitimidad ciudadana, existe un consenso técnico. Los técnicos de la oposición han reconocido que hay que legislar. Lo que nos falta ahora es que en la oposición se convenzan de aprobarla y de legislar. Porque además una cosa que es bien importante, ellos dicen, bueno, dividamos el proyecto y ponen puras ideas que no son sustantivas, sino que son más bien cosas procedimentales. Y nosotros le decimos que no es necesario hacer eso, porque una vez que se apruebe la idea de legislar, esto la gente no lo sabe, aprobar la idea de legislar es decirle, es que el Parlamento diga si quiere o no quiere discutir el proyecto. Después comienza la discusión de fondo. El problema es el senador Buenchumilla, claro, no, que después se llega el veto presidencial. No, el veto aquí no produce ningún efecto, porque por las mayorías o las minorías que tenemos en el Congreso, el único veto, esto es una cosa técnica que sirve, y yo se lo he explicado a la oposición 1000 veces, es el veto supresivo, es decir, el que permite sacar cosas, no es el que permite poner cosas, porque el veto tiene que ser ratificado por el Congreso, por lo tanto eso tampoco es un argumento, y es más, ellos pueden votar, y por eso yo considero que el argumento no tiene fuerza, el argumento de la oposición. Ellos pueden votar artículo por artículo posteriormente que se apruebe la idea de legislar. Por lo tanto, pueden incluso decir, ya, esto lo aprobamos, esto lo rechazamos, que en la práctica es lo mismo que separar el proyecto. Por lo tanto, aquí yo creo que ya no hay que dar más excusas. Yo siento que ayer dimos un paso positivo, porque recogimos o recibimos propuestas concretas de la oposición, y a tu pregunta, Paula, concreta, hemos ido, yo creo, acotando las diferencias. Hoy día las diferencias en materia de modernización tributaria creo que ya no están en cómo fortalecer a las pymes o a las regiones o a los adultos mayores, porque en eso estamos todos de acuerdo. Hoy día la diferencia fundamental es cómo introducimos compensaciones para aprobar en el sistema tributario la integración, que es básicamente establecer un sistema único, simple y sencillo para los contribuyentes para pagar sus impuestos. La integración, para que tú sepas, le puso un peaje de impuestos a todos los emprendedores y a todas las pymes de casi un 10%, independiente de su nivel de ingreso. ¿Cuánto va a recaudar la reforma tributaria de aprobarse tal como quiere el gobierno? En el efecto neto, el informe financiero establecía que iba a haber un aumento de la recaudación en régimen cercano a los 400 millones de dólares. Es decir, además se asegura que la recaudación no solo no cae, sino que aumenta en el margen. Esta no es una reforma pro recaudación, sino que es pro crecimiento, pro pymes, pro clase media y pro adultos mayores. Pero junto con eso, lo que es más importante es que esta reforma va a subir entre medio punto y un punto la tasa de crecimiento de nuestro país, que va a permitir crear entre 60 y 80 mil nuevos empleos. Entonces la pregunta, ¿queremos legislar eso? ¿Queremos discutir eso? Yo creo que sería incomprensible para la ciudadanía rechazar siquiera discutir esos objetivos. Porque además, insisto, si se aprueba la idea de legislar, la oposición sigue con mayoría en la Comisión de Hacienda y en la sala de la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo tanto siguen con el sartén por el mango, por supuesto. Ministro Blumel, quería preguntarle por el tema de la reforma a las ISAPRES. Lo que comunica el presidente Sebastián Piñera vía Twitter era algo que ya habíamos escuchado el año pasado. ¿Por qué el gobierno demora tanto? ¿Por qué nuevamente reacciona a una molestia generalizada de la gente de que ve que las ISAPRES le suben el alza en sus costos, en los planes de salud? ¿Y en qué consiste? Los principales argumentos de los principales puntos de la... Lo primero, el alza obviamente produce malestar y molesta a la gente. Eso es absolutamente comprensible porque cuesta entender la justificación del alza. Y efectivamente esta es una reforma que el gobierno va a impulsar. Nos hemos tomado un tiempo porque es una reforma muy compleja, no solo porque el objetivo fundamental de esa reforma es crear un plan único de salud que termine con las preexistencias, que termine con las discriminaciones, que termine con estos cambios arbitrarios de precios. Esa es la esencia de la reforma. Pero esta reforma tiene efectos o tiene consecuencias que tenemos que evaluar bien. Mira lo que ha pasado con algunos proyectos en el último tiempo, que después empiezan a producir efectos y la ciudadanía se sorprende y con justa razón se molesta porque no entiende por qué se introdujeron esos cambios. Se sorprende hasta los parlamentarios eso. Exactamente. Y en este caso, si nosotros hacemos malas cosas, podemos producir dos efectos súper complicados. Por una parte, generar una migración masiva del sistema de ISAPRE al sistema FONASA, causando un serio perjuicio al sistema privado de salud,
O podemos generar un efecto aún peor, una migración masiva de FONASA hacia el sistema ISAPRE. Y ahí le vamos a causar un daño importante al sistema público de salud, en particular al financiamiento que requerimos para dar una buena salud pública. Por lo tanto, esta es una reforma que tiene una complejidad técnica altísima. Nosotros ya intentamos en el primer gobierno del presidente Piñera hacer una reforma que se aprobó en la Cámara y quedó trancada en el Senado. ¿Y en qué se está topado hoy? Durante los 4 años anteriores, en la administración anterior, no se avanzó. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a retomar esta reforma. De hecho, vamos a presentar una indicación al proyecto que está en el Senado, un segundo trámite. Por lo tanto, vamos a partir un pasito adelantado. Ya al menos no tener esta discusión sobre aprobar o no la ley legislativa. Estaba mirando la cifra. Y la vamos a presentar en abril. Ayer el presidente tuvo una reunión con el ministro de Salud. La reforma está lista. Falta solo algunos detalles técnicos como el informe financiero, el informe de productividad y todas esas cosas que hay que acompañar el proyecto de ley y algunos aspectos de los artículos transitorios. Y una vez resuelto todos esos elementos, ahora en el mes de abril vamos a presentar la reforma. Uno podría decir que esta es la última vez que las ISAPRES no suben los aranceles, los planes, así unilateralmente. Al menos en forma injustificada y sin tener parámetros claros y objetivos sobre cómo se actualizan los precios. Ya, ¿de qué manera se repara el daño al bolsillo de la gente? Porque estoy mirando acá la cifra que publicó Publimetro, que el aumento del costo en la ISAPRE 2018 5,1%, y el aumento del salario en 2018 1,2%, y el aumento del IPC 2,6%. O sea, está por sobre todos los parámetros el aumento del costo que cobran estas empresas de salud, que tuvo una utilidad en 2017 de 40,6%. Bueno, por lo mismo queremos hacer la reforma, pues Sergio, porque estamos... ¿Y se repara esto? Nos hacemos cargo de esas críticas y de esos argumentos, y por eso en el programa de gobierno dijimos, vamos a hacer una reforma a la ISAPRES, pero ojo con una cosa, esto también es importante. No basta solo con hacer una reforma al sistema ISAPRES, porque en el sistema ISAPRES se atiende al 20% de los chilenos que merecen un mejor sistema, que sea un seguro privado, pero con una componente social real, que sea un verdadero seguro social de salud, que no tenga preexistencias, que no tenga discriminaciones, que no eche para afuera a la gente del sistema. ¿Se termina la integración vertical? Bueno, es que son aspectos distintos. Eso es organización industrial del sistema, lo otro tiene que ver con la seguridad social, y es un tema que sin duda lo vamos a discutir. Pero la esencia es establecer un plan único de salud que impida que dejen fuera del sistema a gente que tiene mayor riesgo o mayores enfermedades, porque eso no es un seguro social. Pero junto con eso lo que yo quería decir es que tenemos que hacer una reforma a FONASA, porque FONASA atiende al 80% de los chilenos. Por lo tanto, si nos hacemos cargo solo de los problemas de ISAPRE, nos vamos a olvidar de los problemas de salud que enfrenta el grueso de la población. El 80% está en FONASA. ¿Se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo? Por supuesto, de hecho eso fue como el gran debate que tuvimos en la reforma educacional anterior, donde todo el foco estuvo puesto fundamentalmente en los colegios particulares subvencionados y nos olvidamos de lo más importante y la primera responsabilidad del Estado, que eran los colegios públicos. Aquí nosotros queríamos hacernos cargo de los dos temas, que es modernizar FONASA, el seguro público de salud, pero también el seguro privado, que sea un verdadero seguro social de salud. Ministro, ¿y al ritmo que se van a alcanzar a hacer todas estas reformas? Porque yo entiendo que una de las más importantes es la tributaria y estamos recién desactivando un ultimátum. ¿Vamos a dar con suficientes reformas en el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, lo primero que hay que hacer un poquito de historia. Nosotros siempre dijimos que nuestro programa de gobierno, por la ambición y profundidad que tenía, porque es un programa de gobierno que tiene modernizaciones bien importantes. Estamos impulsando la modernización tributaria, el sistema de pensiones, la reforma a la salud, la de carabineros que ya está en el Congreso, la modernización del Estado y la transformación digital, etcétera. Pero dijimos que esto era 8 años, por la profundidad de los cambios que estamos haciendo. Por eso dijimos, este es un proyecto que se tiene que proyectar más allá de estos 4 años, independiente que, obviamente, o sea, no independientemente, dependiente de que el test democrático lo hace la gente. Entonces nos los apura muchísimo. Vamos a avanzar lo máximo posible, pero también en eso reiteramos algo que dijimos desde un comienzo a la ciudadanía. Este proyecto lo tenemos que proyectar en el tiempo por la envergadura de las transformaciones, porque no tenemos la mayoría y tenemos que generar los consensos. Construir acuerdos en Chile no es fácil. Dígame, ¿cuándo fue el último acuerdo sustantivo que tuvimos en el sistema político transversalmente en alguna materia que a todos nos convoque? Por eso, a este ritmo llegamos. El año 2003 a esta altura. ¿Nosotros vamos a avanzar con las reformas fundamentales durante este periodo de gobierno? Sí. Pero por supuesto que hay temas que son de larguísima discusión y que vamos a tener que proyectarlas en el tiempo, porque los cambios que Chile necesita para alcanzar el desarrollo integral, que es el gran norte de nuestro programa de gobierno, sin duda que van a tomar más de 4 años. Bien, queremos agradecerle a Gonzalo Blumen, ministro secretario general de la Presidencia, que tiene la responsabilidad de articular al Ejecutivo con el Congreso Nacional, una tarea muy importante. Oiga, yo me permite una pequeña digresión o mensaje al final. Diga. Que siempre hablamos de los problemas, los conflictos, las dificultades, los ultimátums y eso, pero ayer y hoy día hemos tenido y vamos a tener 2 muy buenas noticias en materia legislativa. Y yo creo que es súper importante decirlo porque se nos pasan.
Lo primero, ayer el Senado aprobó la Ley de Transformación Digital del Estado, que es una ley clave que lo que hace es terminar con el papeleo y la burocracia en las instituciones públicas. Bueno. Nunca más nos van a pedir certificados, antecedentes que tienen poder del Estado, vamos a terminar con el papeleo, se introduce la tramitación electrónica, entramos al siglo XXI en nuestras instituciones públicas. Lo aprobó el Senado, nos queda la Cámara, que es el último pasito, y eso va a ser ley, para que veas tú, Paula, que vamos a tener en este periodo de gobierno inteligencia artificial, Big Data y un Estado a la altura del siglo XXI. Lo segundo, hoy día se vota un proyecto súper importante que hemos discutido un buen tiempo, que es la ley de imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra los menores de edad. Eso es algo, hablando de los acuerdos, que logramos construir un acuerdo, se vota hoy día en el Senado, una vez que lo aprobó el Senado también nos queda únicamente en la Cámara de Diputados y va a ser ley en un tema que ha causado conmoción y yo creo que va en parte a venir a reparar la injusticia y los abusos que hemos visto en los últimos años. En la Iglesia Católica A principalmente. veces hay buenas noticias y es bueno compartirlas. Ministro Blumen, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, que esté